Buen día, mi nombre es Rafael Chanjan, yo soy profesor de la Universidad Católica y coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC. Respecto de este caso referido a la señora Keiko Fujimori y su detención preliminar, en primer lugar tendría que decir que la detención preliminar se diferencia de la prisión preventiva desde un punto de vista del grado de incidencia que tiene la actividad probatoria y el plazo también que se requiere para aplicar este tipo de medidas provisionales, ¿no? La detención preliminar en casos de crimen organizado como el actual tiene un plazo máximo de 10 días, ¿no? Lo normal es que dure 7 días máximo, pero en estos casos especiales la ley faculta a que se prorrogue o que su plazo máximo sea de 10 días, ¿no? No así, por ejemplo, en la prisión preventiva, que tiene, en general, lo ordinario es que tenga un plazo máximo de 9 meses, ¿no? La diferencia se encuentra en que para la detención preliminar se requiere un grado de actividad probatoria o de, digamos, obtención de indicios por parte del Ministerio Público menor que en los casos de la prisión preventiva. La ley habla de la existencia de simplemente indicios que sean plausibles o razones plausibles para pensar que se ha podido cometer el delito, en este caso concreto el lavado de activos, que es el delito que está siendo investigado por el Ministerio Público en contra de la señora Keiko Fujimori, el Partido Fuerza Popular y otros miembros de dicho partido, ¿no? Y otras personas también. Entonces, no así, por ejemplo, para la prisión preventiva, en donde el Código Procesal Penal habla de elementos de convicción o indicios suficientes, razonables, ¿no? Es decir, un estándar mayor, con lo cual ahí vemos que sí existe una diferencia cuantitativa, si se quiere, de el nivel probatorio o el nivel de indicios que deben existir para que se amerite una imposición de medidas como esta de la detención preliminar o de la prisión preventiva. Eso no quiere decir que cuando se venzan estos 10 días de plazo máximo de la detención preliminar, luego se pueda pedir nuevamente otra medida un poco más gravosa como es la prisión preventiva, ¿no? Es decir, lo que se busca en realidad es que en estos 10 días el Ministerio Público pueda llevar a cabo las diligencias de investigación que son urgentes, las diligencias de investigación que le van a ayudar a poder tener mayor elementos de convicción y poder estar listo, preparado para pedir una prisión preventiva que, como dije, tiene un término mayor, ¿no? En cuanto a tiempo, por lo menos. Respecto de la conveniencia o respecto de la razonabilidad o validez jurídica de este tipo de medidas en el caso concreto de la señora Keiko Fujimori, tendría que decir que a mí, habiendo leído rápidamente la resolución del juez Concepción Carguancho, me parece una medida razonable que se justifica de acuerdo a los indicios que han sido recabados por el Ministerio Público. Es decir, en este nivel inicial de la investigación preliminar, ¿no? En el cual no se tiene que llegar a un grado de probanza como se puede exigir en una acusación y mucho menos en una sentencia, creo que sí se tienen suficientes elementos para decir que procedía una medida coercitiva como la detención preliminar. Es decir, existían declaraciones de personas que efectivamente habían dicho, protegidos, ¿no? Testigos protegidos que habían dicho que no habían aportado en ningún momento a Fuerza Popular, eran aportes irregulares, existían declaraciones incluso de personajes o exfuncionarios de la empresa Odebrecht, de donde supuestamente la teoría del Ministerio Público es de donde provienen los bienes ilícitos de este departamento de operaciones estructuradas, ¿no? De la Caja 2. Entonces, además de ello, también se llegó a mostrar y a plantear con indicios que la señora Keiko Fujimori tenía
revestía un peligro de fuga, ¿no? En la medida en que no tenía un trabajo conocido, en la medida en que tenía vínculos familiares y amicales tanto en Estados Unidos como en Japón, en que también existía actuaciones precedentes de parte de ella y de su círculo cercano político que habían obstruido en alguna medida a la justicia. Se habló, por ejemplo, del allanamiento que se hizo al Partido de Fuerza Popular y la obstrucción que hubo de parte de algunos políticos vinculados a Fuerza Popular, la inasistencia injustificadas a varias citaciones que hizo el Ministerio Público por parte de Keiko Fujimori. Entonces todo eso llevó a la conclusión del Ministerio Público, y también el juez lo avaló, de decirle que existía un peligro de fuga latente, ¿no? Y que por tanto se ameritaba este tipo de medidas. El tercer requisito, que era que la prognosis de pena sea mayor a 4 años, se cumplía perfectamente, porque estamos en una investigación de lavado de activos que puede tener una pena de entre 10 a 20 años, es decir, se supera suficientemente este baremo de los 4 años que pone la ley, ¿no? Entonces yo creo que existían en este caso los 3 requisitos básicos para poder determinar y aplicar una detención preliminar, ¿no? Que son razonables y plausibles elementos que indiquen la comisión de un delito, que este delito tiene una pena mayor a 4 años de pena privativa de libertad, y que existía un peligro procesal, en este caso el peligro de fuga, ¿no? El juez no argumenta un peligro de obstrucción de la actividad probatoria, aun cuando desde mi punto de vista quizás también hubiese podido argumentarse en este sentido y darle más fuerza también al pedido y a la resolución que finalmente dictó el juez Concepción Carguancho, ¿no? En cuanto a los escenarios que se pueden presentar ahora de cara a futuro, es que vencido este plazo de 10 días máximo que tiene la detención preliminar contra la señora Keiko Fujimori, el fiscal lo más probable es que solicite al juez una prisión preventiva, ¿no? Es decir, una medida coercitiva más gravosa que requiere un estándar probatorio mayor, como mencioné, de tal manera que si el juez Concepción Carguancho, luego de realizar una audiencia pública en la que ahora sí se escucha la parte del Ministerio Público y a los abogados de defensa, si se llega a la convicción de que se amerita dictar una prisión preventiva, se puede llegar a imponer una medida como esta por un plazo de hasta 9 meses, ¿no? Con lo cual el escenario en ese sentido continuaría la investigación, la señora Keiko Fujimori contra los demás investigados, permaneciendo ella en un establecimiento penitenciario de manera preventiva, ¿no? De manera provisional. La otra posibilidad es que el fiscal considere que no ha llegado a un estándar probatorio suficiente para solicitar una prisión preventiva y que por tanto decida no solicitarla, y vencidos estos 10 plazos automáticamente se tendría que liberar a la señora Keiko Fujimori y a los demás investigados en este caso, ¿no? Yo creo que este segundo escenario es el menos probable, ¿no? Yo creo que el Ministerio Público igual va a jugar sus cartas por la prisión preventiva, pero finalmente el juez de la investigación preparatoria, que es Concepción Carguancho, será la persona que determinará si es que efectivamente se continúa con una medida como esta o se continúa con la investigación, porque la investigación continuará, pero ya con los investigados, incluyendo a la señora Keiko Fujimori, en libertad.